Buenos días a todos. Mirar, en el anterior vídeo, la sesión número 6, estuvimos viendo dentro de lo que son los paisajes agrarios, los elementos del paisaje agrario. Poblamiento, parcelas, cómo vivían en las casas. Hoy vamos a hacer ya lo que es el enfoque general, global, de lo que son los diferentes paisajes agrarios de la península ibérica. Es una clase yo creo que bastante interesante, nos vamos a apoyar en vuestro libro de texto y nada, vamos a por ello. Entonces, lo primero es determinar bueno, que la península ibérica, ya dijimos, era un lugar pues muy rico, con una gran diversidad, en los que confluyen muchos factores geográficos que favorecen una diversidad paisajística pues abrumadora. Y eso es lo que tenemos que determinar. Al final, el gran geógrafo es aquel que viendo una imagen, un paisaje, situándose en algún lugar de la geografía, en este caso de España, pero si lo llevamos un poquito más lejos del mundo, puede más o menos orientar a través de su conocimiento y saber cómo se vive allí, qué condiciones hay para los seres vivos y, en fin, pues en eso estamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar entonces viendo el color verde, que son los paisajes agrarios del clima oceánico, que ocupan toda la franja y cornisa cantábrica. ¿Qué imagen es la característica? Pues algo así, parecido a esto, ¿de acuerdo? Ya vemos que esto va a abarcar las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y bueno, incluso pueden ser los Pirineos también, aunque los Pirineos los meteríamos en un paisaje ya de montaña alpina puramente. Y bueno, ¿qué deciros? Pues habría que hacer un desglose un poco del medio físico. Eso es lo primero, hablar del medio físico y luego del medio humano. Del medio físico, ¿qué habría que decir? Pues bueno, que nos encontramos en la cordillera Cantábrica, que es un relieve accidentado, hay muy poquitas zonas llanas, el mar está pegado a, a la cordillera y por eso se generan grandes pendientes. En cuanto al clima, ya sabemos que es un clima oceánico, muy lluvioso, con una gran precipitación regular, constante, en forma de nieve en la montaña. En cuanto a la vegetación, una vegetación de hoja caduca, formada por robles y en las zonas un poco más altas, hayas, suplantada en la zona más baja, cercano a la costa, por pinos marítimos y eucaliptos, especies de repoblación, también por castaños, ¿de acuerdo? Y una vez dicho esto, también podríamos mencionar los ríos, que son cortos, regulares y con una gran fuerza erosiva, porque nacen muy cerquita de la montaña y de la desembocadura, o sea, nacen en la montaña y muy cerca de la desembocadura, por lo tanto bajan con gran intensidad. Ya nos tendríamos que meternos un poquito en el poblamiento, y el poblamiento hay que decir que es disperso o, bueno, también en ocasiones intercalar, ¿eh? Que ya sabéis que es agruparse en pequeñas aldeas o parroquias chiquititas, como dicen en Galicia. En fin, más cositas. Las explotaciones que las vemos aquí, ¿vale? Las parcelas, que es la forma de trabajar la tierra, pues son pequeñas, cercadas por setos, cercadas por setos ya sabemos que normalmente porque se solían meter allí animales, para determinar un poquito de quién es cada parcela. Más cositas. Esto, al ser pequeñitas y cercadas, pues lo que provocaba es que disminuía su rentabilidad y era una parcela prácticamente de subsistencia para las personas que vivían las unidades familiares en esas casitas en mitad del paisaje, ¿no? En cuanto a los usos del suelo, pues mirar, aquí hay que diferenciar dos, la agricultura y la ganadería. En el paisaje agrario oceánico, la agricultura ocupa a día de hoy una escasa superficie. Antaño un poquito más, pero en realidad hoy escasita. Más en la costa, que se asienta sobre los valles, y en el interior, al ser un lugar montañoso, con valles estrechos, pues es muy reducido. Era una agricultura, pues obviamente, como llueve mucho, pues de secano. No hace falta regar nada porque la propia precipitación natural ya lo trae consigo, ¿no? Antiguamente, los habitantes de estas casitas que vemos aquí, pues se dedicaban a un policultivo, tenían sus propios huertos, en los cuales, pues, criaban los productos indispensables para la supervivencia y la subsistencia familiar. Patata, maíz, un poquito de arroz, tenían árboles frutales, ¿eh? Bueno, incluso viñedos en la zona más seca, ya sabemos, Galicia, del clima oceánico. En caso que, más cositas. En la actualidad, esa agricultura, pues bueno, lo que va a pasar es que va a tender a especializarse. ¿A especializarse en qué? Pues bueno, en intentar desarrollar cultivos dedicados al ganado, cultivos forrajeros, alfalfa,
principalmente, y praderas, como veis en la imagen, que son todo praderas. En consonancia con el despunte que hubo recientemente de la ganadería en detrimento de la agricultura en los territorios de la cornisa cantábrica. Por lo tanto, podemos llegar a intuir que si la agricultura está dedicada a la ganadería es la actividad agraria principal, que se ve favorecida, ya os digo, por un clima que genera unos pastos naturales buenísimos y además por una demanda creciente en la sociedad española de carne y de leche. Una demanda reciente, me refiero, en las últimas décadas, relacionada con el aumento del nivel de vida de la población. Además que como el éxodo rural se llevó a mucha gente del campo, la ganadería no requiere tanta mano de obra y por eso, pues, con muy poquitos que se queden allí, todavía se bastan y se sobran para desarrollar esa ganadería que principalmente es bovina. ¿eh? En Galicia predomina la pequeña y la mediana explotación familiar, y en cuanto a la fachada cantábrica, Asturias y Cantabria, las explotaciones pues se han modernizado un poquito y tienen un tamaño un poquito más grande, ¿vale? Más cositas que decir, que del ganado el más importante es el bovino, las vacas, que se dedican principalmente a carne, la vaca asturiana, o, o a la producción, bueno, pues a través de los terneros, de esa carne que decimos, o a leche, ¿no? Con la famosa vaca blanca y negra, la vaca frisona, ¿eh? Leche, yogur, quesos. Y lo último, la explotación forestal en el clima oceánico. Comentaros que es bastante importante porque es un clima que favorece el desarrollo de las especies vegetales y principalmente, pues como decíamos, del eucalipto para pasta de papel, celulosa y a otras maderas para muebles. Vamos a pasar ahora a hablar de los paisajes agrarios de clima mediterráneo y dentro de ellos distinguimos el Mediterráneo de interior del Mediterráneo costero. Pues bien, dentro del Mediterráneo de interior vamos a distinguir las dehesas en color gris, ¿no? Bueno, disculpadme. Aquí las tenemos, las dehesas, que las tenemos en color gris, y las campiñas, que las tenemos en ese color, pues bueno, no sé cómo determinarlo, un amarillo sucio, ¿no? Que abarcaría el resto de la meseta, las dos mesetas y Andalucía. Bien, el paisaje agrario mediterráneo de interior, ¿de acuerdo? Como decimos, comprende, como vemos, las dos mesetas, Castilla-León, su meseta norte, Castilla-La Mancha-Madrid, su meseta sur, Extremadura y la propia Andalucía a través del Valle del Guadalquivir, quitándole la zona costera, obviamente. El medio físico en general, pues es llano, ya sabemos que una meseta es un lugar elevado, pero llano, entonces, por lo tanto tiene una elevada altitud media. El clima es mediterráneo continentalizado, ¿de acuerdo? Es decir, con una determinada amplitud térmica, más de 17 grados aproximadamente de amplitud térmica, de diferencia entre enero y julio. ¿Y qué comentaros más del clima? Pues con unas precipitaciones bastante irregulares, nulas en el verano, con 3, 4 o más meses secos y con los acusados contrastes térmicos que hemos hablado. En cuanto al poblamiento, ya sabemos, concentrado, pueblos pequeñitos, más próximos a los valles del Duero y del Ebro y más distantes entre sí cuanto más al sur nos vayamos. Y entre los pueblos, terrazgo, tierras de cultivo. Muchos de esos pueblos en la actualidad tienen una población muy escasa y envejecida debido al éxodo rural, que se han ido a ciudades también de este clima, ¿no? A Madrid, por ejemplo, o a Cataluña, ¿vale? Pero lo que es el núcleo rural son pueblos muy pequeñitos. En cuanto a las explotaciones, de diverso tamaño. Pero para esto vamos a hablar primero, nos vamos a centrar en los dos grandes paisajes que hay en el entorno. ¿De acuerdo? Vamos a hablar primero del paisaje del color gris de las dehesas occidentales que coinciden con las penillanuras procedentes de esa antigua orogenia herciniana arrasada durante el secundario y, bueno, que han quedado formadas por materiales silíceos. Este es el típico paisaje de esas penillanuras, ¿de acuerdo? Son dehesas que no es otra cosa que montes pues aclarados, montes de encina, grandes encinares en los cuales se han talado unos cuantos pies de encina para dejarlo aclarado y mientras tanto pues desarrollar allí un cultivo de cereales. Se plantan cereales y entonces digamos que ese paisaje tiene dos vertientes, o tres, por así decirlo.
La propia encina que genera bellotas, esas bellotas van a alimentar al cerdo ibérico propio de esas tierras y luego aparte pues se van a utilizar como lugares de siega de cereales. No siempre se utilizan como cereales, pero digamos que se pueden utilizar. Ya os decimos, corresponden con las provincias españolas de Zamora, Salamanca, la Comunidad Autónoma de Extremadura y la zona occidental de Andalucía, es decir, Huelva. ¿eh? Y se definen como explotaciones agroganaderas. A ver, la dehesa tradicional, digamos que tiene una orientación principalmente ganadera, ganadera, olvidado de los cereales. Lo que pasa es que luego se ha implementado el tema de los cereales para desarrollarlo y para generar más ingresos para el propietario. ¿Tipo de ganadería que se emplea ahí? Pues normalmente la porcina, ya lo sabemos, con el cerdo ibérico que he mencionado, pero también ovejas. Si visteis el mapa de las ovejas, veíamos que hay muchísimas en Extremadura. Pues bueno, vacas, también se pueden implementar vacas. Es decir, fijaros si es para el propietario de las dehesas, si tiene múltiples alternativas en cuanto al ganado. ¿De acuerdo? Depende de si se alimentan de rastrojos, de bellotas o de lo que sea. ¿De acuerdo? Más cositas. eh, pues bueno, vamos a seguir un poquito avanzando para no entretenernos demasiado. Y ya os decíamos, luego dentro del Mediterráneo de interior, continentalizado, teníamos esas dehesas y tenemos los páramos y campiñas llanos, ¿vale? Estos páramos y campiñas llanos son pues la trilogía mediterránea, que aquí los tenemos. Bueno, nos faltaría la vid, ¿vale? Pero tenemos cultivos de cereales y cultivos de olivos allá al fondo y nos faltaría aquí pues unas matas de cepas de vides para terminar de cumplimentarlo. Entonces, ¿qué uso se les emplea o a qué se destina el suelo en estos territorios que corresponden con Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid, Valle del Ebro y Valle del Guadalquivir? Pues bueno, vamos a diferenciar entre unas zonas que son de secano y otras de regadío, pero en el secano, que es el que predomina principalmente, dominan los páramos y las campiñas de la meseta, en las zonas en las que no pueden ser regados con los grandes ríos como el Guadalquivir y el Ebro. La agricultura suele ser extensiva, no se dedica mucho dinero a ella, los campos abiertos, sin lindes, sin vallas, y protagonizada, como hemos dicho, por la famosa trilogía mediterránea, que repito porque es importante que la aprendamos. Cereales, normalmente los cereales de invierno, ya sabemos, trigo, cebada, avena, vid y olivo. En cuanto a los cereales, decir que en el pasado principalmente predominaba el trigo y que se utilizaban con el barbecho, rotando con otras plantas leguminosas como los cereales, las legumbres, los garbanzos y demás. Y que se asociaba a las cabañas ganaderas ovinas, las ovejas que pastaban en los rastrojos y en los barbechos y en todas las matas que quedaban pues sin recoger. También se han utilizado como esos suelos para plantar vides y olivos. Y en menor medida otros árboles como el almendro, para dulces, turrones e incluso para fines cosméticos, y es el almendro amargo. Y en el sureste, tirando hacia el sureste ya, el algarrobo, un árbol que soporta mayor sequedad y que se utilizaba para hacer harinas. ¿De acuerdo? Más cositas. Hoy en día, en la actualidad, el trigo ha perdido peso. ¿Por qué? Porque se cultiva un poquito más de cebada. La cebada que nos sirve, pues, por ejemplo, para la cerveza, ¿de acuerdo? Y para alimentar al ganado. Y es más fuerte y más resistente que el trigo. También se planta girasol, ¿vale? Para aceites, biocombustibles. Y más cositas, y que bueno, que decir que los cereales, como veíamos en el mapa de cultivos pues predominan en Castilla y León y Castilla-La Mancha, los cereales de invierno. Y en cuanto a las tierras del interior, pero de regadío, que serían este color azul turquesa de regadíos interiores, frutales, forrajes y cultivos industriales, que si lo veis están en torno a los ríos que hemos mencionado, el Guadalquivir, el río Tajo, el río Duero, con sus afluentes, el Esla, el Órbigo, y el Arlanzón y todo el Valle del Ebro, principalmente esta sección, la de la Segriá, el río Segre y el Noguera Pallaresa, ¿vale? Todos estos lugares pues favorecen el desarrollo de una agricultura de regadío.
¿eh? Que en la actualidad, pues bueno, la verdad es que permite diversificar la producción y utilizar pues plantas que en otras condiciones pues no se podrían cultivar ahí, ¿eh? Plantas que mencionábamos pueden ser industriales, que requieren un procesamiento, para poder ser consumidos por el hombre, como la remolacha azucarera, en la zona de Valladolid, el lúpulo en la zona de León para la cerveza y el tabaco en la zona de los afluentes del río Tajo, del norte de Cáceres, y luego pues forrajes también para el ganado, alfalfa, maíz, en todas las márgenes de los ríos, y principalmente en la zona que hemos comentado de Lérida, Navarra, de frutales. Pero no solo allí, en todos los márgenes de los ríos son famosos tradicionalmente los melocotones de la Puebla de Montalbán, ¿no? Que están al lado del río Tajo. ¿Cómo se pueden cultivar ahí melocotones? Pues porque hay regadío, porque hay agua, no tiene otra historia. En fin, ya sabemos, ahí en Lérida, manzanos, perales y todas las frutales de pepita. Bueno, vamos a seguir avanzando en los paisajes agrarios y vamos a hablar ahora del color rosa, el Mediterráneo litoral. Los paisajes del Mediterráneo litoral eh, llenos de cultivos hortofrutícolas. Van a ser los invernaderos y van a ser las huertas de toda la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña y la costa mediterránea andaluza. Bueno, este es el paisaje clásico y típico. ¿eh? Sabemos que el medio físico, pues en general es bastante accidentado en cuanto a que llegan las cordilleras béticas hasta la misma línea del mar, las béticas, la penibética, por lo tanto, bueno, por otro lado, en las zonas en las que no llega la cordillera, como por ejemplo en el Golfo de Valencia, pues tenemos llanuras. Bien, clima mediterráneo de costa. Ya sabemos, con la misma sequedad estival, con un poquito más de humedad por estar el mar y con una amplitud térmica menor. Ya estamos más cerca del mar y el mar regula la temperatura. Perfecto. Bien. El poblamiento, pues es tradicionalmente era disperso, ¿eh? Cada uno tenía su propia huerta y ahí montaban su casita. Ya vimos que hay el Riurrau en Alicante, la Masía en Cataluña, la Alquería de Valencia, tenía la familia su propia explotación y ahí tenía sus huertos y sus historias, ¿de acuerdo? ¿Eh? Más cositas. A ver, en cuanto a los usos del suelo ya, predominan las parcelas un minifundio. Por lo general son minifundios que no suelen estar vallados tampoco, ¿eh? Como no estamos metiendo ahí ganado, el ganado aquí está estabulado y es de régimen intensivo, pues no se suelen vallar. En fin, entonces, en cuanto a la agricultura, principalmente la importante es la de regadío, porque aunque hay secano, no la vamos ni a mencionar, ¿eh? Eh, los almendros de Gijona, ¿no? Para hacer turrón, pero quiero decir, lo más importante a día de hoy, en términos económicos, es el regadío, que se ve muy favorecido porque tiene una temperatura muy buena, benigna, suave, con mucho sol además, y que el relieve protege a esa costa de los vientos del norte y de las heladas, y tiene unos suelos de origen calizo muy apropiados, muy fértiles, y lo que nos falta es agua, ¿de acuerdo? Pero por eso se lleva desde otras cuencas fluviales que tienen más agua. Por otro lado, se dedican a la horticultura, es decir, pues bueno, a la horticultura es cultivar hortalizas, muchas de ellas bajo plásticos para tener esas hortalizas durante todo el año, tener cosechas muy tempranas que se pagan muy bien, porque así pues modificamos un poquito el ritmo, engañamos a la planta y la hacemos creer que está en otro clima y podemos favorecer el desarrollo de cultivos en otras estaciones que no les son propias. Bueno, ¿qué cultivos tenemos? Los cítricos, los frutales de hueso y de pepita. Todos esos los tenemos. Pero no solo eso, sino cultivos incluso tropicales, que se cultivan por la zona del sur de Andalucía y de Murcia y del sur de Alicante. Por ejemplo, pues pomelo, bueno, pomelo es un cítrico, ¿no? Pero aguacates, incluso chirimoyas, ¿vale? Porque los inviernos no son fríos y no se congelan. Son árboles que no soportan heladas y allí pues helar hiela poco, a diferencia de lo que es el interior peninsular, como os estáis imaginando. ¿Ganadería en este entorno? Pues bueno, a ver.
Aquí la ganadería es muy importante, pero es ganadería estabulada, intensiva, principalmente en Cataluña, que es el rey de la ganadería estabulada e intensiva, y en la zona de Murcia, ¿vale? Con esas granjas porcinas y vacunas, bovinas, ¿eh? Diseminadas por todo el territorio. Aquí vemos el típico paisaje que os puede entrar en la BAU también, con los plásticos de la zona del campo de Níjar o de Ejido en Almería. También os lo podéis encontrar en cualquier zona de huerta de las comunidades de Murcia y Alicante. Lo que pasa que es más extenso y es más espectacular el paisaje en la provincia de Almería, que ya vimos que era la auténtica campeonísima. Cualquier tomate que os toméis en enero viene de aquí. Es tremendo, ¿de acuerdo? Y eso genera una serie de implicaciones de todo tipo, medioambientales, económicas, sociales, en fin, que también habría que conocerlas. Pero bueno, lo dejamos para otra clase. Bueno, vamos a ver ahora un momentín los paisajes de montaña, que es el color marrón, la montaña húmeda y la montaña mediterránea, que se distinguen entre ellos en que la montaña húmeda es principalmente ganadera y de explotación forestal, mientras que la mediterránea, al tener un clima un poquito más benigno, no tan frío, pues permite cultivar la montaña hasta una determinada altitud. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces, bueno, mirar, montaña húmeda, la ganadera y forestal. Estos gredos, yo, bueno, la montaña no la reconozco, parece el pico zapatero, ¿eh? Y con la vaca avileña típica para carne, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué deciros de este paisaje agrario de montaña? Pues bueno, que son aquellos lugares, normalmente se estima los 1000 metros para cogerlo, como límite, aunque hay zonas de meseta que están a más de 1000 metros que no son zonas de montaña, y deciros que el medio físico, claro, es desfavorable. Con la montaña, con la altitud baja la temperatura, aumenta el viento, en verano aumenta la luminosidad y la radiación, y en definitiva son entornos bastante duros. Cuando uno va a la montaña tiene que adaptarse a ese entorno y es difícil, es complicado. Por lo tanto, el poblamiento, pues, poquito, disperso, normalmente en los valles, huyendo de las zonas de cumbre, y con, pues bueno, tendente a la emigración y con una densidad de población, pues muy baja. Eso es lógico y evidente. Explotaciones, pues bueno, hay explotaciones privadas, que normalmente son parcelas cerradas, que tienen ahí ganadería, y luego otros porcentaje de monte, otra superficie forestal de monte y de pradera, pues es de la mancomunidad pública, de los pueblos, donde suben allí las vacas, todos los aldeanos, y bueno, pues lo gestionan y lo mantienen entre los propios vecinos de los pueblos de los valles, ¿no? En fin, ¿se puede cultivar aquí algo? ¿Hay agricultura en las zonas de montaña? Pues bueno, en las zonas altas no, en los fondos de los valles, bueno, se puede llegar a entender. Estamos hablando de la España húmeda, ¿eh? De la España húmeda. Vamos a ver que la España mediterránea de la zona de montaña es diferente. ¿Y qué más cositas? Y en cuanto a la ganadería, pues bueno, pues es una ganadería extensiva. Están las vacas sueltas, como vemos en la imagen. No están estabuladas. Normalmente son vacas y si acaso ovejas. En fin. Y la explotación forestal, pues en el norte, pues sí, hay árboles, se emplean para madera, los pinos, se hacen trabajos forestales y demás. Y luego tenemos la montaña mediterránea, que la diferencia con la otra es que, como vemos, pues se cultivan olivos, por ejemplo, hasta la misma montaña. Se intenta aprovechar el relieve al máximo, puesto que el clima lo permite. Esta es la sierra de Grazalema, yo creo que es el pueblo de Grazalema, uno de los lugares más lluviosos de España. Y como pues bueno, el clima decimos que es benigno, pues se utiliza para cultivo también. Y para ganadería, ¿eh? Lo que pasa que aquí en lugar de tanta vaca, que también la hay, vamos a meter más cabras, ganado caprino y ovejas, que también están prácticamente repartidos por todo el territorio nacional. Y ya acabamos la unidad de hoy, la sesión de hoy, con los paisajes de Canarias, que como está en una latitud muy al sur, pues cambia y es realmente diferente al resto del territorio nacional. Entonces aquí vamos a diferenciar dos tipos de cultivos. Los de secano, que son estos, y luego vamos a ver los regadíos costeros. Bueno,
Pero contextualizando las Canarias, pues ya sabemos, si tenemos que hacer un comentario de un paisaje agrario de Canarias, pues hablar del medio físico, con su relieve volcánico, patatín, patatán, clima cálido todo el año, porque estamos en latitudes subtropicales, precipitaciones por debajo de 300 milímetros, muy irregulares, irregulares he dicho, que no nos despistemos. Y en cuanto al poblamiento, pues tradicionalmente había sido muy disperso, como es una zona de montaña, algunas islas principalmente, La Palma, Tenerife, pues se diseminaban en explotaciones familiares también por el resto de la montaña, porque si no era muy difícil desplazarse a los cultivos que quedaban pues donde Cristo perdió la alpargata, en mitad del monte. Entonces, población agrícola, pues en retroceso, en favor de población que se destina al turismo, ¿no? Esto es así, y al sector servicios. Entonces, explotaciones agrarias en Canarias muy reducidas. Entonces, tenemos por un lado los secanos que hemos visto que se plantan en las islas más secas o en las zonas que le llamamos de medianías, ¿de acuerdo? Es decir, en la zona un poquito más hacia el interior, no tan costero. ¿Qué se suele plantar aquí? Bueno, estos son las vides de la isla, yo creo que es de Lanzarote, se ve la tierra negra de origen volcánico, que se les hace esos muretes para protegerlas del viento y que no se resequen con la salinidad. Entonces se plantan pues vides, un poquito de cereales, y las famosas papas canarias, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, eso por un lado, los secanos. Y luego por el otro lado tenemos los cultivos de regadío, que son los famosos plátanos canarios y los tomates y también patatas que se cultivan de forma regándolos, ¿no? Y están en las zonas costeras, porque son más llanitas y porque son más susceptibles de poder utilizarse el riego, por ejemplo, de las desalinizadoras, porque allí agua corriente, más bien hay poquito. Y por último, bueno, ya sabemos la importancia de los plátanos de Canarias, que es, claro, un monocultivo, como vemos en la imagen, tremendo y que se utiliza para la exportación. Pero también vemos los invernaderos con otros productos de hortalizas famosos, como os digo, por ejemplo, los tomates, pero bueno, que se plantan otras especies. Más cositas, ya en cuanto a la ganadería, pues bueno, en la zona de montaña, tradicionalmente la cabra, el queso de cabra majorero de la isla de Fuerteventura es famoso por ese mismo sentido, pues porque hay muy poquita vegetación, hay rastrojos, hierbas muy fuertes y que solo especies como la cabra, que es súper resistente y come prácticamente de todo, logran sobrevivir. También hay ovejas y lo que no vamos a encontrar en este caso son vacas. Y con esto sé que ha sido intenso, he hablado muy rápido, pero es que tenía que mencionar muchas cosas. Concluyo la clase. Un saludo para todos, adiós, hasta la próxima.